buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante franco-yugoslava Vera Sirković acaba de publicar Escombros de un vampiro sideral, nuevo álbum con textos de poetas franceses tildados de malditos como Baudelaire, Rimbaud o Verlaine, con música de Léo Ferré y de Henri Duparc. Bonjour Vivi Francia, je suis Vera Sirković et je vous présente mon nouvel album 2020, Débris d'un vampire sidéral, sur des musiques de Léo Ferré y de textos de Baudelaire. Y precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su intensa trayectoria como cantante, Vera Sirković ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Vera. Muchísimas gracias por invitarme. No, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros, sinceramente. Permíteme que explique, Vera, que has nacido en la ciudad francesa de Rouen, en la Normandía francesa, hija de una cantante y un oficial de marina mercante yugoslavos que deciden huir del régimen de Tito de Yugoslavia, pedir asilo político aquí en Francia. Tu infancia parece sacada de una novela, ¿no? Sí, es de novela porque ellos estaban cada uno por su lado. Mi papá, que a los 18 años fue preso político y estuvo preso en la isla de Goliotok, que fue un campo, como un campo de concentración durante 2 años, y salió a los 20. A partir de eso, él renunció a su nacionalidad yugoslava y empezó a navegar bajo la bandera inglesa en este momento y con un pasaporte Nansen, que eso era un pasaporte de apátrido. Es decir, que no tenía pasaporte. Tenía un pasaporte, pero sin país, que eso es una cosa muy, muy loca, y Nansen tiene una grande historia sobre este tema justamente. Y mi mamá estaba girando en el mundo con la ópera de Belgrad en la época, y estaban haciendo Boris Godunov en París, y mi padre estaba de paseo por ahí, y ahí se encontraron y en una semana decidieron huir y casarse. Y tomar el de estatus de refugiados políticos. Con solo 4 años, Vera, vas a comenzar a estudiar piano, flauta travesera, canto, arte dramático y danza. Es cierto que con solo 3 años ya te subiste a los escenarios, al escenario de la ópera de Rouen como figurante, ¿no? Imagino. Como figurante, pero con un papelito lindo que era ser el hijo de Butterfly. Entonces tenía como un poco más que figurante, pero bueno, sí, era figurante niña hasta mi adolescencia, el fin de mi adolescencia, que estaba esperando desesperadamente el contrato que iba a venir, porque era mi pasión, estar sobre el escenario. Es curioso que debutaras con Madame Butterfly teniendo un padre marino, ¿no? Porque el capitán Pilkington también era marino, ¿no? Sí, total. Nunca se me había ocurrido, pero sí, es una linda comparación. Estabas, con esos estudios que hiciste, estabas preparada para trabajar en una comedia musical, ¿no? Me imagino, o en la ópera. El sueño de tu madre, imagino que era que tú la reemplazaras en los escenarios cantando ópera. Sí, pienso que hubo una gran proyección porque, bueno, ella al huir del régimen allá, a venir en Francia, mi papá tuvo un accidente tremendo también de trabajo en el puerto. Él estaba con la maquinaria de barco y realmente tuvo que entrar en un coro y dar el pan de todos los días durante bastante tiempo, y mi padre se fue a navegar de nuevo para poder como sostener la familia. Pero pienso que sí hubo un tipo de transmisión, no sé si quería especialmente que sea cantante de ópera, pero también mi padre, que no conocía nada de música en particular, para él era la ópera o nada. Es decir, música popular ni hablar.
Por supuesto Entonces, que no, claro. sí, ¿Cómo se te iba a era ocurrir? como una preparación, un condicionamiento, sí. Vas a venir a París a estudiar al conservatorio, donde el ambiente imagino que era diferente que el de Rouen. Además, vienes a París en contra De la opinión todos. de tus padres, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, estaba muy preparada ya como para entrar en el Conservatorio de París, que eso fue a los 17, y era muy temprano en el canto lírico, y eso fue un poco lo que les obligó a dejarme ir a París. Y ahí huí directamente de Rouen. Estaba muy feliz de llegar en la vie parisienne, en la vida parisina. Y fui una buena alumna de conservatorio, pero también bastante. Salía mucho de noche. Eran los 80. No solo en Madrid estaba la movida, ¿no? También había la movida parisina, ¿no? Y Totalmente. tú además ibas a Londres a menudo, he leído. Sí, 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 me encantaba. Bueno, estaba en el movimiento punk en esta época. Era un movimiento que me fascinaba, el punk romántico, me gustaba su música, pero más que todo la estética, me gustaba la moda, me gustaba todo. Estaba en un medio muy de moda, de toda la gente que estaba lanzando este movimiento. Y entonces no era compatible con el conservatorio, obviamente. El conservatorio era muy como una cosa tremendamente clásica y Seria, entonces ¿no? yo venía con mi look medio punk y no funcionaba muy bien, pero sí fueron extraordinarios los estudios que hice durante este tiempo y la vida nocturna que fue fascinante en esta época. Hablando de la vie parisienne, la vida parisina, cantaste con Gabriel Baquier, una vie parisienne. Sí, sí, fue uno de mis grandes debuts, es el gran debut, digamos, en escena nacional, digamos, en el Teatro de París, y era mi maestro también, que fue una casualidad realmente debutar con él, y hicimos casi más de 80 funciones de la vie parisienne, él como el barón de Gerolstein y yo como su mujer. Y era apasionante, era un hombre que quise muchísimo y era tremendamente carismático y fue una grande escuela. Tenor mítico, ¿no? Ya, Es un barítono bajo, bajo. sí, totalmente, pero totalmente mítico y un gran actor, gran intérprete y también una personalidad atípica porque él no se calentaba la voz, entraba, se reía antes del espectáculo, bueno, era muy particular. En aquellos años 80 también, en esa mouvance, como dicen los franceses, punk, vas a cantar en un grupo de teatro que se llama La Ginette. Sí. Te burlabas mucho del mundo de la ópera, pero para hacer parodia hay que conocer bien, ¿no? El oficio. Claro, es decir, yo cantaba en un cabaret en esta época todas las noches casi, y claro, cantaba ópera, pero haciendo reír la gente, es decir, cantaba bastante bien, pienso, funcionaba muy bien, pero era un café-teatro, era nada. Y entonces el grupo Le Ginette no era tanto sobre la ópera, pero éramos 4 estudiantes en la época y nos pidieron para la primera gran manifestación gay de los años 80 en la Mutualité, en París, de hacer la primera parte de Juliette Gréco. Y entonces, bueno, montamos algo en una semana y eran canciones muy sketch y canciones muy cómicas donde no usaba mi voz de ópera, era más café-teatro, y sí, cantábamos la menopausa de Juana de Arco, por ejemplo, bueno, temas un poco transgresivos también, y fue muy bello también, bueno, sin hablar, compartir el escenario con Juliette Gréco, que se rió muchísimo de lo que estábamos cantando y actuando. Increíble. Entre los premios que has obtenido destacan un primer premio en el concurso Viñas en Barcelona, también el de Città Ercolano en Nápoles, pero imagino que fue la Ópera Estudio del Rin, ahí en Estrasburgo, donde aprendes realmente el oficio, te profesionalizas, ¿no? Sí, pienso que es el cúmulo de todo mi enseñamiento. A mí me aprendió muchísimo, increíblemente, estar en el escenario cuando era chiquita. Eso de estar todo el tiempo en el escenario, de estudiar tanto, ya tenía un oficio. Después el conservatorio, la ópera estudio, sí también me dieron muchísimo. Tuve muchos maestros, también hice muchas masterclass con profesores de la Juilliard School. Trabajé con Gino Becchi, un enorme barítono también en Barcelona que venía a hacer la masterclass.
tuve mucho maestro y también, increíblemente, el cabaret también me dio una formación que hace que, bueno, no tanto, pero casi se me puede caer, qué sé yo, el techo de la ópera sobre mi cabeza y sigo. Sigo en el escenario, es difícil Eso es una darme virtud, dudas. una virtud. Vera, después de haber pasado por la ópera de Niza, vas a cantar en el pabellón italiano del Epcot Center en Florida, en Estados Unidos, un centro que he leído que está a medio camino entre Disneyland y Las Vegas, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasó? Era un asunto puramente alimentario, ¿no? Alimenticio. Completamente, estaba en la ruina total y justo en este momento sí, era un bache de trabajo muy grande y un amigo me propone, me dice, no, están buscando cantantes de ópera. De hecho, habían audicionado muchísima gente en París, en Milano, en varias ciudades grandes, porque buscaban cantante de ópera para animar este pabellón que representaba Italia, era como un mini mundo. Y me dice eso y claro, ahí el cabaret me sirvió porque vengo a la audición y justo estaban grabando un programa muy popular en la época en el estudio y quedaron toda la gente a verme en la audición. Y yo canté Semiramide, la aria de Semiramide, con un fantástico pianista, Fabrice Boulanger, que es muy conocido en Francia. Fuimos los dos. Digo, acompáñame en eso y vemos. Y yo lo hice tipo, vamos a hacer descontraído. Y Semiramide, la aria Belrad, Jodi, bueno, es un aria con coloraturas infernales. Un virtuosismo terrible. Claro, terrible, pero también con descontracción. Y enseguida, bueno, se enloquecieron y dije, no, tiene que venir a Estados Unidos, genial. Solo que cuando llegué allá, la sorpresa era un poco diferente y bueno, era Disney y artísticamente no fue tanto lo que deseaba. Pero me quedé 4 meses nomás, pero la disfruté. Es una experiencia. Fue una experiencia enorme. Y un buen día te proponen cantar una producción de Valquiria con la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires. Eso no se rechaza, ¿no? No, en absoluto. ¿Conocías Buenos Aires? Ya no. Había hecho un paseo por los años 80, así, pero de turista. Y cuando vuelvo, bueno, eso fue una revelación total. Y además con esta orquesta extraordinaria. Era una producción muy bella. Hicimos un disco muy bello que ganó un premio ACE en Argentina. Y desde entonces te mueves entre Francia, Buenos Aires, y precisamente en una producción de Tosca vas a conocer a un tenor argentino que se llama Darío Volonté, que estuvo con nosotros hace un par de años, con quien vas a compartir escenario y otras cosas, ¿no? Al final. Y haciendo de dos enamorados nos enamoramos. Nos enamoramos y realmente fue un encuentro. Bueno, la Valquiria fue muy graciosa porque en la sala, no la ópera, pero el contexto, porque en la sala del Auditorio Belgrano estaban, y no lo sabía, toda la gente que iba a ser parte de mi futuro. Estaba él, que nunca iba a la ópera, Darío. no lo conocí, Darío Volonté. Estaba él, estaba mi futura gente, estaban los futuros amigos. Una cosa muy mística. Y cuando canté Tosca, bueno, me encontré con Darío, que estaba debutando como yo el rol. Él todavía no había cantado afuera. Era realmente uno de sus primeros pases, todavía era fletero, porque, bueno, era un camionero. Imagínate. Y un excombatiente de Malvinas. Entonces era todo un personaje. Nos enamoramos y... ¿Qué tienen los tenores, Vera, que se llevan siempre a la chica? Y los barítonos, los bajos, nos quedamos siempre... No. Bueno, el tenor, digamos, él no es un tenor normal. Él se quedó con una chica. Bueno, Pero no con todas las chicas. Pero el tenor tiene, pienso, el brillo de la voz y este superpoder que, bueno, es el número 1 en la ópera y pienso que eso lo hace muy atractivo. Y lo arriesgado que es cantar en esas tesituras, ¿no? Sí, eso sí, yo pienso que de todos los cantantes es un trabajo muy difícil el nuestro, es un oficio complicado, tenemos que estar bien vocalmente, físicamente. El tenor realmente tiene algo sobrenatural, por eso también se le perdona muchísimas cosas, pienso, a nivel musical, a un montón de cosas, porque tener una voz de tenor realmente
ya de sí c'est un exploit. Es un milagro, es un milagro. Exacto. Y hace 5 años, Vera, que en el 2015 empiezas a explorar un nuevo repertorio, el de la canción francesa, con nombres como Bárbara, Edith Piaf, Las mujeres de negro, por cierto. En el fondo, era una vuelta a tus orígenes franceses, ¿no? Echabas de Sí. menos Francia. Sí, mucho, muchísimo. Y Las Damas de Negro salió de la nostalgia. Total, tuve ganas escuchaba, bueno, yo me ponía en la cocina, empezaba a cocinar, escuchaba, viste, Mouloudji, Greco, Barbara, bueno, todos los cantantes franceses, y me hacía llorar y no podía más. Y un día dije, bueno, voy a cantar las canciones que me gustan. Y poner, Piaf también me gusta, Edith Piaf me gusta muchísimo, pero también era como atraer a la gente que no conocía especialmente ni Barbara, ni Juliette Greco, ni Serge Gainsbourg, ni todas estas canciones. Y salió de eso. Después, bueno, la temática sigue, pero diferente. Fue un éxito, además, en Argentina, y yo creo que los argentinos también tienen un amor, una relación muy especial con Francia, ¿no? Sí, totalmente. Hay una gran cultura francesa allá, bueno, bella embajada, bellos representantes como artistas, pero también este amor a Francia les hace soñar. Y también, bueno, culturalmente y al nivel arquitectural hay mucha referencia a Francia. Bueno, París, Buenos Aires decían que era el París de los años 30, ¿no? Totalmente, en América totalmente. Latina. Vera, volviendo a tu nuevo álbum, Escombros de un vampiro sideral, es cierto que la culpa de todo lo tuvo Leo Ferré en uno de sus discos que puso música a Las flores del mal de Baudelaire. Sí, la culpa la tiene él. Redescubrí este ciclo, porque Ferré escuchaba muchísimo todas sus canciones, pero este ciclo lo había olvidado. Y lo redescubrí y al buscar un proyecto que realmente a mí me hiciera vibrar al nivel artístico, porque es eso también, se fue un poco como, me gustó cantar Piaf, me gustó cantar estas canciones francesas, pero necesité más que hacer cover. Necesitaba, y cuando redescubrí este ciclo, buscando, me dijo, no, eso lo tengo que hacer. Pero no llevarlo a la clásica como pensé en un primer momento. Escuché eso y digo, eso sería fabuloso para un barítono. Cantarlo, ese tipo, a lo Debussy, a lo Duparc, bueno. Y cuando decidí apropiarme este proyecto, al final fue un camino completamente diferente. Me alejé, digamos, de los caminos de donde venía. Estamos con los teatros cerrados aquí en París. Uno de los poemas de Las flores del mal que cantas es el albatros, ese pájaro enorme, majestuoso, que sube a las alturas, pero que cuando se cae en el barco está desamparado. Los actores, los cantantes, estamos como el albatros de Baudelaire caídos en un barco esperando que la pandemia acabe. Sí, hay de eso, aunque el poema habla precisamente también del bullying, también que reciben los incomprendidos. Y en este momento seguramente hay mucha gente que se siente incomprendida al ser, por ejemplo, no esencial. Ser no esencial en una sociedad es algo realmente deprimente y también hace que mucha gente va a dejar de hacer este trabajo, este oficio, y al pensar que la cultura no es esencial es un delirio total, ya que es lo primero que se cortó y lo que más la gente necesita, hasta como diversión, que sea una cultura más light, pero es esencial. En estos momentos, ¿tienes proyectos de presentación del disco en Montpellier, quizás? Bueno, Montpellier, venimos de terminar la captación justamente el fin de semana pasado y se va a dar en streaming alrededor del 8 de abril. Ahora se va a poder ver el espectáculo durante un tiempo reducido y después, en un año, lo retomamos con público. Y espero también, bueno, eso es un lujo, realmente lo vamos a poder actuar. Y mientras eso está teniendo un muy bello éxito el disco en Argentina, de manera inesperada, porque no lo hice en esta óptica. Hice más algo para mí que para la gente, porque hacer un disco en Argentina sobre los poetas malditos, en francés y de Leo Ferré, no era algo taquillero.
Bueno, creo que muchos de los que venimos a París a vivir es por Baudelaire, por Verlaine y, ¿por qué no?, Bárbara o Edith Piaf también, ¿no? Totalmente, Brel, totalmente. Brassens, la chanson française. En fin, pues ya lo saben. Escombros de un vampiro sideral, nuevo álbum de Vera Sirkovich, con textos de los poetas malditos. Está ya en todas las plataformas. Todas las se puede plataformas, escuchar. absolutamente. Muchísimas gracias, Vera, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este disco. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julian Leng, quienes se han ocupado de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, y seguro que en Buenos Aires también, gracias a una cadena de televisión internacional de la Organización de Estados Americanos que se llama UCL, una cadena latina, un canal latino, y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Muy bien. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire jouant ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé. Je suis affolée, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais une nuit quand l'heure des voluptés sonne vers les trésors de ta personne, comme un lâche rampé sans bruit. Pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et vertigineuse douceur à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma